Misionero adventista para el 3 de octubre de 2020. En busca del Dios verdadero. Hace 9 años, Jayachila, de 34 años de edad, vivía en la pobreza extrema, en una zona rural del centro-sur de la India. Su esposo Venkatesh intentaba cada día encontrar trabajo como albañil, pero no siempre lo lograba. Mientras tanto, Jayachila se quedaba en casa cuidando de su hijo y de su hija. Todos los días, Jayachila se tomaba unos minutos para inclinarse ante 3 fotos de unos ídolos de piedra que tenía en su santuario familiar improvisado. Cerrando los ojos, rezaba en forma de cantos: «Danos comida para este día, no tenemos dinero, danos comida, al menos por hoy». Los viernes, ella y su esposo ayunaban y rezaban a los ídolos desde el amanecer hasta el atardecer. A pesar de su devoción a los dioses, sus oraciones no recibían respuesta. La comida era escasa. A veces, un vecino les daba verduras y hortalizas. Otras veces, pasaban hambre. Jayachila se preguntaba por qué los dioses ignoraban las necesidades de su familia. Así que comenzó a buscar otros dioses que pudieran responder sus plegarias. Un día vio una iglesia cristiana en la que se reunían los domingos y decidió asistir con su esposo y sus hijos. En su corazón, Jayachila anhelaba encontrar el verdadero Dios. En esos días estaba nuevamente embarazada y se le presentó una situación complicada. Cuando dio a luz a su tercera hija, a la niña le costaba respirar y el médico le dijo que no se podía hacer mucho para ayudarla. Su estado va más allá de lo que podemos hacer por ella, le dijo. Jayachila le pidió al pastor de la iglesia que orara, y así lo hicieron. La niña se recuperó y Jayachila se preguntó si ahora sí habría encontrado al Dios verdadero. Después de eso, cada vez que uno de sus 3 hijos se enfermaba, ella recurría al pastor para orar. Los niños siempre se recuperaban y nunca fue necesario llevarlos al hospital. Pero un día el pastor murió y Jayachila se sintió muy angustiada. Ella prácticamente dependía de las oraciones del pastor para todas sus necesidades. En una ocasión, los 3 hijos de Jayachila se enfermaron al mismo tiempo y ella no supo qué hacer. ¿A quién podía acudir? Su iglesia estaba temporalmente sin pastor, mientras que 2 de sus miembros discutían sobre cuál de ellos sería el nuevo dirigente. Ella no sabía cómo orar a Jesús por sí misma. Angustiada y con lágrimas en sus ojos, tomó una Biblia y trató de leerla. Ella solo había estudiado hasta el 4º grado de primaria, pero de alguna manera logró darle sentido a las palabras de las Sagradas Escrituras. Desesperadamente buscó información sobre Jesús. Mientras leía, se sorprendió a darse cuenta de que Jesús adoraba el sábado y no el domingo. Llena de preguntas, se fue a su iglesia, que ya había elegido a un nuevo pastor. Si la Biblia llama al sábado día santo, ¿por qué adoramos los domingos?, le dijo al pastor. Al pastor no le gustó la pregunta, específicamente viniendo de una mujer con poca educación formal. «Estás poseída por el diablo», le respondió el pastor. «Jesús abolió esas leyes, no te preocupes por eso». Jayachila aceptó la respuesta, pero luego escuchó a una niña de 12 años leer los 10 mandamientos en una reunión de oración de la iglesia.
Entre ellos, la niña leyó el cuarto mandamiento. Acuérdate del sábado para santificarlo. Éxodo 28. Entonces el pastor felicitó a la niña por haberse aprendido de memoria todos los mandamientos. Hayachila se preguntó por qué el pastor la felicitaba por memorizar los 10 mandamientos si él mismo le había dicho que Jesús los había eliminado. Poco después, Hayachila visitó la casa del pastor y vio una imagen con los 10 mandamientos colgada en la pared. Ahora sí que estaba confundida. ¿Por qué tenía expuestos los 10 mandamientos en la pared si ya no eran válidos? Por primera vez en su vida, oró directamente a Jesús. Señor Jesús, por favor, muéstrame la verdad. Esa noche soñó que estaba participando de una carrera y que alguien la detuvo abruptamente. Se despertó consternada porque le habían impedido terminar la carrera. Incapaz de dormir, oró. Jesús, estaba en la carrera y ahora no sé qué camino tomar. Por favor, muéstrame el camino. Unos días después, le contactó un pariente a quien no había visto en 7 años. Mientras conversaban, este pariente le dijo que se había unido a una iglesia que guardaba los 10 mandamientos, incluyendo el sábado. Hoy, Hayachila y su esposo son fieles adventistas del 7º día y han abierto una iglesia en su nuevo hogar en el campo. Ya no son pobres. Hace unos sábados, 15 vecinos del pueblo entregaron sus corazones a Jesús en la iglesia que ellos lideran en su casa. Hayachila cree que Dios respondió a sus oraciones mostrándole el camino. Parte de las ofrendas del 13º sábado de este trimestre ayudarán a construir 2 iglesias en Bangalore, la ciudad más cercana a la casa de Hayachila. Gracias por su generosidad. Buen día, hermanos, espero que tengan un lindo sábado. Gracias al Señor, estamos comenzando un nuevo trimestre en la escuela sabática. El folleto lleva por título La educación. Más de lo que dice su título, realmente nos vamos a sorprender durante este trimestre la importancia que tiene la educación en el Hijo de Dios. Para esto voy a ir pidiéndote que busques en tu Biblia el Proverbio capítulo 9 y versículo 10. Mientras vos vas buscando, esto es a modo de introducción para que entendamos un poco de qué se va a tratar este trimestre en el libro del folleto La educación. Decía entonces que Proverbio 9, capítulo 9 y versículo 10 dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Para que comprendamos esto, vamos a ir al versículo anterior, el versículo 9. Fíjate que ese versículo es el que entraña estos dos conceptos y los liga íntimamente. Dice así el versículo 9 del capítulo 9 de Proverbios: da al sabio y será más sabio, enseña al justo y aumentará su saber. En la vida la importancia del conocimiento redundan aquí en especialmente en el versículo 10,
dos palabras que tienen un significado. La primera es temor, donde dice en el capítulo 9 de Proverbios, versículo 10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. El temor realmente es lo que hace que nosotros tengamos una reverencia a aquel que merece ser reverenciado y adorado. No es miedo, es un temor reverente. Y después en el mismo versículo 10 dice, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. El conocimiento, que es el saber la verdad completa sobre el carácter de Dios. Fíjate vos que nosotros tenemos como referente nuestro a nuestro Señor Jesucristo. Y fíjate, te pido que vayas buscando el libro de Hebreos, en el capítulo 5 del libro de Hebreos, te ruego que me acompañes, y versículo 7. Te decía que en esta educación hay otra palabra que es importante, porque es en la que fallaron nuestros padres Adán y Eva en su principio, y también en nosotros podemos y caemos realmente en esa falla. Decía entonces, libro de Hebreos capítulo 5 versículo 7, dice, y Cristo en los días de su carne, obedeciendo ruegos y súplicas, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrima al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Fíjate, temor, reverencia, obediencia. Es uno de los casos de las cosas que hacen a que nosotros, a medida que más conocimiento tenemos de Dios, vamos comprendiendo más la importancia que tiene en nuestras vidas y la importancia como creador y sustentador del universo, que hace a que seamos reverentes. Por ende, todo verdadero conocimiento y sabiduría e inteligencia proceden también de ese Dios creador, ¿no? La educación cristiana debería dirigir nuestra mente hacia Él y hacia la revelación acerca de su carácter, acerca de Él. Y tenemos para eso la Biblia y el mensaje de su creación toda, y también su redención debe ser el centro de la educación cristiana. En esta semana nosotros vamos a estudiar la educación cristiana. No obstante, a pesar de que pareciera que todo sería fácil, no es tan fácil, porque estamos nosotros inmersos en un gran conflicto que tuvo antes de la creación, cuando Satanás desobedeció justamente y se decidió hacer y ponerse en contra de Dios, y por ende nosotros, que cuando más queremos obedecerle, más nos vamos a enfrentar con este ser maldito. Entonces, esta es la razón del tema de la lección de este trimestre, y vamos a comenzar por hablar de la educación cristiana desde el Edén. Cuando el Señor fue preparando ese escenario para el hombre, para su máxima expresión de la creación, nos hace también, cuando hablamos de educación, nos hace recordar a nuestros maestros, los educadores, cómo en los colegios ellos los pintan durante las vacaciones, preparan las aulas, ponen los elementos necesarios. Así, también eso fue una copia realmente, porque el verdadero educador, el verdadero maestro, siempre trata con amor a su alumno y busca lo mejor para él, ¿no? En el Edén el Señor había preparado ese huerto en donde Adán ya en el comienzo nomás le dio un trabajo. El primer trabajo figura ahí en el capítulo 2
y versículo 18 y 19. Dice así: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Claro, él había visto lo siguiente. El 19 dice: Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo habría de llamarlas. Adán había visto todo, pero todos tenían su pareja, todos tenían... Entonces el Señor vio ese dejo de tristeza y en su gran amor crea a Eva, a su compañera. Y su compañera indudablemente hace algunas cosas que son justamente lo que veníamos hablando de ese gran conflicto. Ese gran conflicto que Dios tiene con Satanás y que se hizo presente en el Edén. El Señor le había dicho que podía comer de todos los árboles que tenía en el Edén, de todas las cosas. Él era el encargado, Adán y Eva. Eva un día, pero no tenían que comer del árbol que estaba en el medio del paraíso, que era el del bien y del mal. Indudablemente fallaron porque el trabajo, mientras Adán estaba haciendo su trabajo de mantenimiento, de cuidado, de labranzas, Eva se escabulló entre esas cosas por curiosidad, y fue ahí en ese árbol donde justamente el gran conflicto iba a permitir que Satanás se presentara. Y bueno, y fue tentada. El Señor, hay algo que él guardó para el hombre. El hombre iba a tener el libre albedrío. Él podría elegir. Es lo mismo que nosotros cuando somos educados. Podemos elegir. Por eso es la gran importancia de la obediencia que hablábamos, que Jesucristo había aprendido la obediencia, había sido enseñado, y la educación pasa por ahí, comenzar a entender que tenemos que ser obedientes a nuestros maestros, a nuestras autoridades, porque de esa manera nosotros íbamos a poder manejarnos en el conocimiento de Dios, específicamente en este caso de la educación cristiana, de mejor manera. Dos escenarios: la naturaleza y un manual, la Biblia. Te voy a hacer una reseña de lo que significa para mí. Pienso que Dios es el fundador de esta institución que fue el cielo, el Edén, en donde el Edén era el aula donde iba a ser educado Adán y Eva. La naturaleza era el libro de texto y Adán y Eva indudablemente eran los alumnos. Ahora vamos a ver cómo continúa esa educación, porque después que los crea, los pone a trabajar en el Edén, y ahí comienzan las cosas. El tema de la obediencia es fundamental, porque nosotros tenemos que comprender que Dios ha puesto, dice así el libro de Deuteronomio en el capítulo 30 y versículo 15, que Dios, del 15 al 19, el Señor pone delante del hombre el bien y el mal, y le dice: escoge el bien para que te vaya bien, Y en alguna medida esa es la finalidad de un buen maestro, un educador. Pone la enseñanza, pone el libro de texto y le dice: mira, estudia para que te vaya bien, porque después vas a ser examinado y al final de ese examen tenés que aprobar y estar dentro de los límites de un educado perfecto. Bien, nosotros vemos que esa intromisión de Satanás en Edén ha sido caótico, porque así como el Señor le dice ahí en el Génesis 2:17, le dice así: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Era una de las lecciones en ese aula del Edén,
y la lección tal vez más importante. Y este conflictivo enemigo, Satanás, contesta ahí en el Génesis 3:4, en donde dice: entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis. Y todos conocemos la historia. Indudablemente es seducida Eva por Satanás y termina pecando. Y es el pecado el fruto de la desobediencia, y realmente es lo que aparta al ser humano de ese Dios creador amoroso que procura siempre lo mejor para sus hijos. Eva, y dice, como vimos también, a pesar del claro mandato de Dios, Eva incluso con sus propias palabras empezó a diluir lo que se le había enseñado. Se le habían enseñado muchas cosas, los ángeles trayendo mensajes permanentes: no te apartes de al lado de tu esposo para que no seas tentada. Entonces ella, la serpiente astuta, que estaba bien preparada para tergiversarla, aprovechando la inocencia de Eva, la hace caer. Indudablemente después también, por amor, cae Adán en obediencia a la mujer. En vez de obedecer a Dios, obedece a su mujer. Sí. En lugar de buscar la ayuda de Dios, Eva, cuando estaba enfrentando esa situación, termina haciéndole caso. ¿Sí? Entonces, ¿cómo recuperamos lo perdido? Cuando Adán y Eva decidieron obedecer el mensaje de la serpiente, lo primero que sufrieron fueron el destierro. Salir del aula, esa hermosa que era el Edén. Y a pesar de todo esto, después del destierro, la obra de la educación vuelve a familiarizarse con Adán y con Eva, porque mediante la oración, el servicio y el estudio de su palabra, podemos acercarnos a nuestro Dios como lo hicieron Adán y Eva. No nos olvidemos que a Adán se le proveyó de un cordero que representaría a Jesucristo, que sería el mediador, el intercesor y la ofrenda valedera para pagar el fruto de ese error, de ese pecado. Nosotros vamos a ver ahora, y te pido que me acompañes al libro de Segunda de Pedro para que veamos qué dice Pedro que debemos hacer para restaurar la imagen de Dios en nuestras vidas. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 13 en adelante. Cómo somos aquí el apóstol Pedro nos muestra la forma de ser partícipe de esa naturaleza divina. El versículo 3 del capítulo 1, entonces, de Segunda de Pedro, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Indudablemente, el Señor no se separa, no se aparta de nosotros. Si bien es cierto, el escenario cambió para Adán y Eva, nosotros, toda la humanidad, tenemos la posibilidad de que ese pecado en el que ellos cayeron, que nos hace partícipe a nosotros también de una humanidad caída, nosotros íbamos a tener ese Cordero, ese Jesucristo, ese intercesor, que bajo el arrepentimiento de nuestras equivocaciones podríamos ser recuperados de lo que perdimos, que era la vida eterna. Indudablemente el proceso iba a ser lo que nosotros queremos cimentar como la educación cristiana. Cuando se aprecia la autoridad del maestro, el alumno se pone en la posición de ser un oidor atento para poder entender y comprender lo que ese maestro quiere enseñar. El libro de texto, que es la naturaleza, también hoy, a pesar de los
los miles de años de pecado que soportó, siguen siendo un libro de texto, pero el Señor se encargó en el pasar del tiempo, ponernos un manual, un libro de texto, y esa es su palabra, la Biblia. Dice ahí nomás para que no toquemos muchos versículos, en el capítulo 1 de Segunda de Pedro, versículo 5, capítulo 1 de Segunda de Pedro, versículo 5, dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Indudablemente tenemos un libro de texto amplísimo. Nosotros vemos que realmente en él, en este libro hermoso que es su Biblia, el Señor se encargó de ponernos todo lo necesario para obtener nuestra salvación, para obtener nuestra graduación, que sería, porque el final decía al comienzo que el Edén, que Dios es el fundador de ese directorio, es el director de ese complejo educativo que es el mundo, que es la vida, que fue Edén para Adán y Eva, y para nosotros es este escenario que hoy nos está presentando ciertos dolores y novedades que no estamos preparados. El Edén, que fue el aula, para nosotros es este mundo. La naturaleza es el libro de texto, y también tenemos a la Biblia como el libro de texto. Entonces, Dios como maestro, el Espíritu inspirador para que nosotros leamos en ese manual lo que necesitamos, lo decía aquí el apóstol Pedro: fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, afecto fraternal, amor. Todo eso hace a que nosotros podamos y tengamos una forma de estudiar para poder avanzar. Fíjate que aquí el apóstol Pedro, en el capítulo 1 y versículo 10, dice así: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Pero pone la contraposición que está en el versículo 9 para aquellos que consideran que en la educación no hacen falta ciertas cosas como la obediencia. El versículo 9 del capítulo 1 de Segunda de Pedro, versículo 9, dice así: porque el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. En la vida, en el transcurso educativo, en la vida cristiana, hay muchas personas que deciden por sus propios medios hacer lo que les interesa, porque se preguntan y dicen: ¿qué hay de malo en hacer esto o aquello? ¿Por qué tengo que hacer obediencia? ¿Por qué tengo que ser obediente? Porque Dios puso justamente ese conflictivo enemigo de Dios, nos hizo entender que su ley es muy dura, que es difícil de cumplir, pero Jesucristo, como decíamos y leíamos en Hebreo, con su paciencia aprendió la obediencia en el tiempo que estuvo en este mundo como hombre. Y bueno, yo quiero terminar esta semana de introducción de esta educación cristiana con el versículo del capítulo 30 de Deuteronomio. Dice el versículo 15 del capítulo 30 de Deuteronomio: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida, el bien y la muerte y el mal.
El 19 dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Si Adán y Eva hubieran obedecido al Señor, la cosa hubiera sido distinta. No obstante, dentro de la omnisapiencia de Dios, la solución estaba. Por eso vino Jesucristo, nuestro gran Maestro, que nos enseña la obediencia de una manera muy especial, aún dando su vida y no contrarrestando la palabra de su Padre ni la palabra de Dios. Te insto a que seas un estudioso de este libro de texto que el Señor nos dejó, que es su Biblia, para que en aquel día del examen, fíjate que la aprobación para Adán y Eva final era comer del fruto de la vida eterna, de ese árbol de la vida que estaba también junto al árbol del bien y del mal. Pero nosotros tenemos hoy una gran ventaja, que tenemos a Cristo, a su Espíritu, que nos abre el entendimiento para que comprendamos su palabra. Que Dios te bendiga, que te acompañe y que aprendamos juntos a ser obedientes.